Hola, buenas tardes, profesora Berenice. Mi nombre es Paula Karina González Salazar, de la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión voy a hablar sobre las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua son expresiones que usa el hablante para comunicarse con diferentes objetivos, propósitos y actitudes dependiendo del contexto. El lenguaje es usado para comunicar una realidad, un deseo, una emoción, un sentimiento, para preguntar o dar una orden. La función principal del lenguaje es comunicar. Una de las funciones de la lengua es la función informativa. Esta se centra en el contenido o contexto y consiste en representar la realidad, exponiendo hechos y conceptos. Su única finalidad es informar. Se encuentra en textos científicos, expositivos, narrativos, entre otros. Un ejemplo de esta función es: la Segunda Guerra Mundial dejó un gran saldo de muertos. Otra de las funciones es la función expresiva. En esta, el mensaje del emisor hace referencia a lo que siente, sus actitudes, sus sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades, etc. Un ejemplo de esta función es: qué hermoso es el mar, me duele el estómago. Esos ejemplos de la función expresiva. Otra de las funciones es la función conativa o apelativa. Esta trata de convencer. Es una orden, es la realización de un acto y una respuesta. Esta está presente en aquellos mensajes en los que el emisor tiene como objetivo condicionar o alterar la conducta del receptor. Esta función se manifiesta en oraciones imperativas, exhortativas e interrogativos. Un ejemplo es: haz el favor de ir al mercado, sírveme un refresco de naranja, por favor. Así algunos ejemplos de esta función. La otra función es la función fática. Esta función se centra en el canal para poder introducir el mensaje. La función fática tiene el objetivo de verificar la disponibilidad del canal comunicativo antes de comenzar el intercambio de información. Algunos ejemplos es: hola, buen día, ¿usted qué opina? Son unos ejemplos de esta función. La siguiente función es la función metalingüística. Esta se centra en el código mismo del lenguaje. Es para hablar del propio lenguaje aclarando el mensaje. Un ejemplo de esta es definir el significado de las palabras. Otra función es la función poética. Esta función intenta producir un efecto especial en el destinatario. Por ejemplo, goce, emoción, entusiasmo, felicidad, entre otros. Por otro lado, voy a mencionar lo que son las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son los diferentes obstáculos o dificultades que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. Estos obstáculos pueden entorpecer, interferir o hacer menos efectiva la comunicación. Hay varios tipos de barreras de comunicación. Uno de ellos son las barreras físicas. Estas barreras son aquellas que dificultan concretamente la comunicación. Un ejemplo de estos son ruidos ambientales, música, automóviles, este tipo de ruidos, entre otros. Otros obstáculos físicos pueden ser vidrios, paredes, rechinidos de la puerta, entre otros, por mencionar algunos. Otras barreras son las barreras semánticas. Estas tienen que ver con el código, es decir, el lenguaje en la cual se inscriben los significados de las palabras, los gestos u otro tipo de signos. Un ejemplo de estas son personas que no hablan el mismo idioma e intentan conversar o emplear una terminología muy técnica que desconocemos. Otra barrera son las barreras fisiológicas. Estas están relacionadas a la anatómica del emisor como del receptor. Esto puede ser una incapacidad física. Por ejemplo, un hombre que le avisa a otros a gritos que se le cayó su celular y el dueño del celular es una persona sorda. Entonces va a haber una barrera fisiológica. Otra barrera son las barreras psicológicas. Estas barreras reflejan la condición mental o emocional. Por ejemplo, una persona drogada tendrá problemas para seguir el hilo de una conversación, pues su estado psicológico está alterado. Y por último son las barreras ideológicas. Estas barreras se presentan cuando entre el emisor y el receptor existen diferencias en cuanto a la interpretación o del significado de las palabras. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, unas personas indígenas que hablan una lengua hablando con personas que no hablan dialecto, no se van a entender. Estos son algunos ejemplos
de las barreras. Eso es todo, maestra Berenice. Muchas gracias.